Shalom amigos, este es un día maravilloso para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah. Y le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido este gran privilegio y poder seguir escalando peldaños de sabiduría. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El Adán Kadmón. El Ein Sof pensó el plan general de la creación, Adán Kadmón. En este plan se encuentran todos los detalles que sucedieron en el pasado, los que suceden en el presente y los que sucederán en el futuro, porque allí no existe el factor del tiempo. El Adán Kadmón o el hombre primordial es el plan completo del universo, que se simboliza con el árbol de la vida. Todos los universos, desde el superior al inferior, se encuentran dentro del plan general. El Keter del Adán Kadmón es el mismo plan. La Jochma del Adán Kadmón es el universo, de Atzilut, la emanación. La Binah de Adán Kadmón es el universo de Briá, la creación. Las 6 dimensiones inferiores del Adán Kadmón es el universo de Yetzirah, la formación, y Malhut del Adán Kadmón es el universo de Asiyah, la acción o materialización. El primer árbol de la vida representa el plan general de la creación. Este árbol de la vida contiene todos los universos y dentro de cada universo existe a su vez otro árbol de la vida. ¿Cómo se pasó del plan general de la divinidad del Adán Kadmón al universo de Atzilut, la emanación? En primer lugar, debemos advertir que tanto el nivel de Adán Kadmón como el de Atzilut son 2 universos dentro del pensamiento de la divinidad y allí no hay ninguna contracción ni limitación. Del plan general, Adán Kadmón, a la emanación, dentro del proceso interno que experimentó el Ein Sof, se dieron 3 fases. Número 1, el mundo de Akudim. Número 2, el mundo de Anekudim. Número 3, el mundo de Ha-Brudim. Estos procesos ocurren en el Ein Sof, en su interior, donde no existen limitaciones porque no existe aún el espacio vacío. 1. El mundo de Akudim representa el pensamiento divino, que posee una idea que a su vez contiene 10 luces. En este nivel las dimensiones aún no tienen existencia, sino que se encuentran en el nivel de esencia. Son llamadas luces, orot. Las 10 luces se encuentran atadas dentro de un mismo recipiente, que no es una vasija, sino una idea general del Ein Sof. 2. El mundo de Anekudim. Las 10 luces, orot, ya se expresan en puntos diferentes y no conforman una sola idea divina, sino que ya son 10 ideas fragmentadas. Pasan de ser puntos atados dentro de una misma idea a ser 10 ideas diferentes. Número 3. El mundo de Habrudim. Es el universo de la emanación Absolut, donde las dimensiones Sefirot ya están emanadas. Ahora estas ideas dimensionales en potencia esperan la existencia del vacío para ingresar en él y comenzar el proceso de manifestación dentro del mundo finito, ya que estas energías se encuentran aún dentro del Ein Sof y no se han manifestado dentro de un espacio vacío. Dice el rabino Yehiel Bar Lev en una de sus obras:
En el primer momento, las sefirot no podían dividirse como 10 recipientes, sino que existía un solo recipiente compuesto por 10. Es decir, las 10 sefirot estaban ligadas en un solo recipiente. A esta altura, la división de 10 es irreconocible, desde el momento en que el concepto de división y de numeración se creó. Solo al finalizar la emanación de las 10 sefirot, no puede hablarse en este estadio de ninguna división o número alguno. Este es el mundo de Akudim, Olam Ha-Akudim. La expansión comenzó en el siguiente estadio, y de un solo recipiente que incluía a todas las 10 sefirot se expresaron en puntos. Este es el llamado Olam Hanekudim, el mundo de los puntos. Aquí hablamos de los 10 recipientes o instrumentos separados uno del otro, o sea que cada sefirá es una especie de punto que aún no se ha expandido. Como veremos, el mundo de los puntos es un mero estado de transición entre el Olam Ha-Akudim y el Olam Ha-Brudim. El Olam Ha-Brudim es el estadio en el que los instrumentos de ser un punto pasaron a un estadio de composición, en el que cada sefirá se conformó de otras 10, las cuales a su vez se conformaron de otras 10, y así sucesivamente. El Olam Ha-Brudim es el mundo de la emanación. Aquí se encuentra la raíz de la multiplicidad de los seres creados con sus cualidades específicas, tanto en el mundo inanimado como en el vegetal, el animal y el humano. Rabí Yehiel Bar-Lev, El canto del alma, Barcelona Obelisco 2009, páginas 184-185. Podríamos decir que el mundo de los Akudim y el de los Hanekudim se producen dentro del Keter del Adán Kadmón, mientras que el mundo de los Habrudim se produce dentro del universo de Atzilut. Lo que primero emanó fue la idea del Ein Sof del plan general. A continuación emanó la idea de las 10 luces y finalmente de las 10 luces emanaron las 10 dimensiones que se encontraban en potencia dentro de dichas luces. Cuando emanaron las dimensiones Sefirot desde las luces Orot, ingresamos en el universo de Atzilut, para que todo el potencial de Atzilut, la Jochma del Adán Kadmón, se pudiera manifestar realmente, se necesitaba de un espacio vacío. Así que en el momento de crear el vacío, el plan de lo que se iba a manifestar, en él ya estaba completamente diseñado. Toda la información del plan general del Ein Sof estaba completamente preparada para ser manifestada. La voluntad manifestada pudo partir no de un deseo, ya que todo estaba satisfecho, sino de la necesidad de revelar una información, porque todas las revelaciones existentes como energías se revelan siempre como información que previamente se encontraba en un estadio de ocultamiento. En el Ein Sof, la información se encontraba dentro de dicha infinitud. Ahora la información será clasificada para poder revelar algo dentro del vacío. En ese sentido, el mundo de la fragmentación muestra imaginariamente una estática del movimiento. Decimos imaginariamente porque todas las manifestaciones continúan moviéndose dentro del estado de la materia,
y la materia es una ilusión estática del movimiento energético existente que subyace en toda la materialidad existencial. Debemos considerar, pues, que para que el Or Ein Sof se pueda retirar, tiene que existir un factor fundamental que permita iniciar el proceso de toda la creación, el movimiento. Si el Or Ein Sof no se movía, no existía la posibilidad de creación del vacío. El movimiento fue el factor fundamental de la creación de la no existencia. Por lo tanto, toda la estructura de nuestra creación se basará en el movimiento, porque sin movimiento no existe el vacío. El primer movimiento se generó dentro del Ein Sof con el único objetivo de crear un vacío de no energía, y por esa razón todo lo existente se moverá dentro de un vacío y un tiempo, que son las variables que nacen a raíz del movimiento. A este movimiento de contracción se le denomina en la mística judía Tzimtzum. Respecto a este proceso interior del Ein Sof, el sabio rabino y cabalista Aryeh Kaplan dice en una de sus obras: en su sentido literal, el concepto de Tzimtzum es sencillo. Dios primero retiró su luz, formando un espacio vacío en el cual toda la creación pudiera tener lugar, con objeto de que su poder creativo estuviera en ese espacio. Trazó en su interior un hilo de su luz. A través de este hilo tuvo lugar toda la creación. Prácticamente todos los cabalistas posteriores advierten que el Tzimtzum no debe tomarse literalmente. Desde el momento en que es imposible aplicar a Dios ningún concepto espacial, más bien habla en un sentido conceptual, ya que si Dios llenara toda perfección, el hombre no tendría ninguna razón para existir. Por tanto, Dios constriñó su infinita perfección con el fin de permitir un lugar para el libre albedrío y la realización del ser humano. Otro punto importante enfatizado por muchos cabalistas es el hecho de que el Tzimtzum no tuvo lugar en la esencia de Dios, sino en su luz. Podemos advertir la diferencia que hace el rabino Kaplan entre la esencia de Dios y su luz. Para los cabalistas, el Ein Sof, en su esencia, Atzmut, es diferente a su luz, Or Ein Sof. Sin embargo, nosotros nos preguntamos que la única posibilidad de diferenciar entre el Or y el Atzmut es a través del Kav, del hilo conductor de la luz dentro del vacío. No podemos diferenciar entre la esencia y su luz cuando retira su luz infinita para crear el vacío. Por lo tanto, en el estado del Ein Sof, antes de la creación del vacío, su esencia y su luz eran lo mismo. La esencia y su luz se diferenciaron cuando su luz fue fragmentada para ingresar dentro del vacío. La posibilidad de conocer su luz apareció cuando ésta ingresó dentro del vacío. Esta luz fue la primera cosa llevada a la existencia y representa el poder de la creación de Dios, que fue llevado a la existencia con el propósito de crear el universo. Muchos historiadores sacan erróneamente la conclusión de que el Tzimtzum se originó en las enseñanzas del Ari HaKadosh. El Ari es el acróstico de Rabí Yitzhak Luria, pero en realidad es una enseñanza mucho más antigua.
y en el Zohar encontramos una referencia clara. Considérese el siguiente pasaje. A la cabeza de la autoridad del rey talló una lámpara de oscuridad, salida de la luminiscencia suprema, y surgió del oculto de los ocultos el misterio de lo infinito, una línea informe encajada en un anillo, medida con un hilo. De acuerdo a muchos cabalistas, esta es una referencia directa al Tzimtzum. Una mirada atenta al punto 25 de El Bahir revelará asimismo una clara alusión al Tzimtzum. Rabí Berajillá dice que la luz era como un hermoso objeto para el cual el rey no tenía lugar. Se afirma explícitamente que esta luz había existido antes, pero que no había lugar para ponerla. Solo después de que se le proporcionara un lugar, pudo la luz revelarse. La referencia es claramente al hilo de luz mencionado en el Etz Haim, que dio a luz a toda la creación. Es también la línea informe encajada en un anillo, mencionada en el Zohar. La razón para el Tzimtzum surge de una paradoja básica. Dios debe estar en el mundo. No obstante, si no se separa de éste, toda la creación se vería abrumada por su esencia. En el punto 54 del Bahir se hace alusión tanto a la paradoja como a la solución. Sin embargo, existe una paradoja con respecto al Tzimtzum, ya que Dios retira su luz del espacio vacío. Debe estar vacío de su esencia, pero Dios debe también llenar este espacio, ya que no hay espacio vacío de él. Esta es una paradoja básica y está directamente relacionada con la dicotomía de la inmanencia y la trascendencia de Dios. El principal punto suscitado por esta paradoja es el hecho de que este espacio es solo oscuridad y vacío con respecto a nosotros. La lámpara de oscuridad mencionada en el Zohar es oscuridad para nosotros, pero en relación a Dios también es una lámpara. Con relación a Dios es realmente luz, ya que para Él es como si el Tzimtzum nunca hubiera ocurrido. La razón del Tzimtzum fue que la creación pudiera tener lugar y era un requisito para nosotros, pero no para Dios. Es verdad que el Ein Sof seguirá siendo Ein Sof sin la contracción del Tzimtzum, pero no sabemos si la capacidad infinita necesitaba conocer la finitud para reconocer su potencia infinita. No es posible hablar de necesidad, porque las posibilidades infinitas son el producto de sus posibilidades infinitas. En mi opinión, no existe paradoja alguna en esta cuestión. El vacío se produjo cuando Dios retiró su energía infinita, pero dentro del vacío quedó un grado menor de energía finita que permitió que la existencia pudiera tener lugar en dicho vacío. La diferencia entre el vacío y el Ein Sof no es la inexistencia de energía, sino la diferencia de los niveles de energía. En el vacío existe la energía en magnitudes finitas. Por ese motivo el vacío no desaparece. Lo que nosotros conocemos como existencia se desarrolló sobre un vacío lleno de energía de Dios, pero en unos niveles de energía menores a la energía infinita del Ein Sof. No existe paradoja, por tanto, en esta cuestión, en el Ein Sof, Dios se encuentra en su máxima potencia infinita,
Y en nuestro universo, dentro del vacío, Dios se encuentra restringido y limitado por las 10 dimensiones básicas que explicaremos más adelante. Por este motivo podemos decir que el Ein Sof lo ocupa todo, lo que se encuentra fuera de los límites del vacío, donde hallamos al Ein Sof en su potencia infinita, y dentro del vacío donde encontramos las 10 energías básicas que son las manifestaciones del Ein Sof en el campo de la fragmentación. En el vacío se manifestará el mismo Ein Sof, pero de forma restringida, ya que el Ein Sof realizará una autolimitación de su energía infinita. Tenemos entonces un Ein Sof en el Ein Sof y un Ein Sof en el vacío, cuya sustancia será menor en intensidad para dar lugar a la creación de acuerdo a sus manifestaciones. El Ein Sof reduce su intensidad para que la existencia sea posible. Toda energía tiene que moverse para la satisfacción de un deseo determinado. Por lo tanto, si existe el deseo, se producirá la energía que se moverá para cumplir dicho deseo. No existirá energía que se desarrolle en esta existencia si no hay un deseo que satisfacer. A mayor deseo, mayor energía y por consiguiente mayor movimiento para satisfacer dicho deseo. Si todo deseo es satisfecho, el sentido de nuestra existencia desaparece automáticamente. Por ese motivo, el ser humano debe desarrollar el sentido de su existencia en la satisfacción constante de sus deseos. Dice el sabio rabino Haim David Zuckerberg: el estado del infinito Ein Sof incluye la luz, plenitud y el deseo de recibir la luz en equilibrio, pero como la luz llena el deseo, por consiguiente, no lo percibimos. Haim David Zuckerberg, La esencia, el infinito y el alma, Barcelona, Índico, Biblioteca Hallel 2006. El rabino Zuckerberg hace referencia a un estado de deseo completamente satisfecho porque todo el Ein Sof se encontraba lleno de su luz, Or Ein Sof. Por lo tanto, si todo era luz, no existía deseo en absoluto, porque todo era la luz. Muchos cabalistas dividen la esencia del Ein Sof, Atzmut, de su luz, Or. Podemos decir que en este estado de Or Ein Sof no existía la oscuridad en absoluto, porque siendo todo luz, todo era bueno, todo se encontraba en equilibrio y armonía. Y en el Ein Sof todo sigue igual que antes, porque no existe el antes ni el ahora ni el después. El Ein Sof es un estado del ser sin posibilidad de transformación en su esencia, porque allí no existe el movimiento y sin movimiento no existe el tiempo ni el espacio. Recordemos que Rabbi Moshe Cordovero habla de un tiempo fuera del tiempo, es decir, de un tiempo diferente a nuestra secuencia temporal. Podríamos decir que no todos los cabalistas están de acuerdo con el supuesto de que dentro del Ein Sof no existe el tiempo. Para algunos, la eternidad es una secuencia temporal diferente y para otros representa la parálisis del tiempo. En el Ein Sof, por lo tanto, no hay cambio ni movimiento ni variación. Existe una eternidad sin tiempo ni espacio.
En consecuencia, existe una esencia que no tiene existencia finita. La inexistencia del deseo hace que el deseo no tenga realidad alguna. En el Ein Sof no existen deseos, ya que no se encuentran en estado de satisfacción, sino en estado de no existencia. En la eternidad no se conoce el deseo. Quien puede generar el deseo de ser llenado es el vacío. El deseo nace con el vacío, así que el vacío no solo es el creador del mal por la oscuridad que produce, sino también es el creador del bien, porque desde dicha oscuridad queremos ascender a la luz. Esa necesidad de ascender a la luz es lo que nosotros habitualmente llamamos deseo. La luz satisface todo lo que cubre. Por lo tanto, todo se encontraba en un estado de plenitud donde no existía la carencia, no faltaba nada, porque no existía el tiempo ni el espacio. Toda posibilidad de espacio era nula porque todo lo cubría el Ein Sof. No existía la noción de faltante porque nada faltaba. Todo estaba cubierto de luz. En realidad, en términos del presente, dentro del Ein Sof, hoy no falta nada. ¿Para qué el Ein Sof decidió extraer la luz Or de un punto? Muchos cabalistas instan a no investigar sobre los motivos divinos de esta creación. Soy de la idea de que el Ein Sof nos creó con un objetivo bien definido que tiene relación con su autoconocimiento dentro del plano de la finitud. Una parte del Or Ein Sof, la parte de aquella luz que se contrajo hacia sí misma, creó al moverse el tiempo y el espacio. Podemos decir, por tanto, que una parte pequeña de la luz del Ein Sof siente en términos finitos esas variables temporales y espaciales en el vacío. Si el Ein Sof deseó crear algo, ¿cómo es posible decir que el Ein Sof no tenía necesidad de un deseo? ¿Fue posible crear algo sin desearlo? Creó todo lo existente por su propia naturaleza, con el fin de alcanzar una manifestación en la finitud, pero no por un deseo insatisfecho, ya que en el infinito no existe ni la satisfacción ni la insatisfacción. Pensar en términos de deseo del Ein Sof es atribuirle, desde nuestra perspectiva, cualidades finitas, lo cual es imposible. ¿Qué necesidad tenía el Ein Sof si lo tenía todo? ¿Deseaba sentir el deseo de participar en la finitud? Si obtenía su autorreconocimiento en su propia infinitud, ¿por qué motivo deseaba autorreconocerse en la finitud? Si el Ein Sof ya había alcanzado estados de finitud anteriores, no tenía necesidad de volver a alcanzar un nuevo estado de finitud. O este estado de finitud es nuevo o es un nuevo estado de finitud construido por alguna razón que va más allá de nuestra capacidad limitada de entendimiento. Pero si no tenía deseos y deseaba sentirlos, es que deseaba algo, deseaba sentir lo deseado, y para eso debía crear el concepto del deseo. Deseaba desear. Por este camino llegamos a una primera contradicción. Si el Ein Sof no desea nada, ¿cómo es posible que naciera el deseo de crear algo? ¿Cuál fue el motivo por el cual el Ein Sof produjo este primer movimiento que dio lugar a la contracción, que a su vez dio lugar al vacío?
Si decimos que el Ein Sof deseaba algo, incluido el deseo de sentir deseos, es que estamos equivocados en la propia definición del Ein Sof. Deseaba sentir la insatisfacción de tener un deseo. Imposible, porque un deseo únicamente se siente en la finitud estructural. Dentro de la infinitud no existen deseos que nosotros podamos comprender desde la finitud en la que nos hemos desarrollado. En la finitud los deseos no existen. Para que existan los deseos debe existir un vacío. Y como por definición en el Ein Sof no existe el vacío, no existe tampoco la insatisfacción. Este problema que estamos abordando constituye uno de los grandes enigmas de la creación, problema que lamentablemente muchos cabalistas dejan apartado. ¿Qué deseo oculto motivó la creación? Podríamos dar la respuesta más sencilla. Como no conocemos la voluntad infinita de Dios, la inexistencia de una respuesta crea en consecuencia un axioma en el que poder fundamentar todo el sistema de la mística judía. La única respuesta posible es la de autoconocimiento del propio Dios en los niveles restringidos de la finitud. Por lo tanto, dentro del vacío se puede crear la finitud sosteniendo la infinitud. La creación en realidad es la consecuencia de la finitud de Dios en un vacío determinado. Parece que en un punto la eternidad del Ein Sof quedó interrumpida por la creación, dando lugar dentro del vacío a la temporalidad. Pero si la creación desapareciera y regresara todo al Ein Sof, no existiría prueba alguna de todos nosotros como partes finitas de la creación. Volveríamos todos a la infinitud real que es la única realidad, ya que nuestra temporalidad nos hace existir como ilusiones imaginarias dentro del campo del mundo de la Bet. No hay existencia real dentro del tiempo y el espacio. La existencia real se alcanzará cuando podamos controlar el tiempo y el espacio. Es lo que en la mística judía se denomina llegar al universo de Atzilut. La única existencia real se produciría con la paralización del tiempo. Podríamos decir que la única forma de existencia real pertenece a la eternidad del Ein Sof. ¿Será posible alcanzar la eternidad en nuestro estado de fragmentación, mientras que el Ein Sof es el grado de eternidad relacionado con la infinitud? Atzilut es el grado de eternidad que es posible alcanzar en nuestro estado de fragmentación dentro de la conciencia de unidad. Este es uno de los objetivos del mesianismo de tipo Aleph, el más alto grado del mesianismo. Todos los cabalistas estamos de acuerdo en que el Ein Sof tiene una voluntad inteligente, es decir, el Ein Sof no es un todo azaroso, sino un todo con voluntad, con conciencia de sí mismo. Esto es Dios para nosotros, los conocedores. Quien estudia la Kabbalah conoce, es un conocedor, un Da'atán. No es un creyente, no cree lo que no ve, conoce lo que no ve porque no lo ve en el campo de la sensibilidad material, sino en campos más sensibles. Por este motivo decimos que la Kabbalah es un camino de conocimiento, no de creencias. ¿Y cómo es posible decir que el Ein Sof tiene conciencia de sí mismo? Si nosotros, que somos fragmentos dentro de la finitud material, hemos alcanzado este grado de autoconciencia finita, es lógico que en un nivel superior, en el infinito,
el Ein Sof tenga conciencia de su existencia, una conciencia en una magnitud no cuantificable para nosotros, ya que no existe el concepto de magnitud que únicamente se puede manifestar dentro del campo de la finitud, del mundo de la fragmentación. Vivimos dentro de una finitud material que permite ver la luz dentro de nosotros mismos, porque la luz del Ein Sof vive en los entresijos de la materia misma, una concentración material absoluta, un agujero negro. No dejaría ingresar la luz. Si la materia no deja entrar la luz, entonces podemos percibir el desarrollo de las fuerzas de Amalek. Amalek es el estado de concentración material finita, más denso, que no deja ingresar la luz del Ein Sof. El objetivo de Amalek es la destrucción de la luz proveniente del Ein Sof, y nuestro objetivo es el desarrollo de la luz dentro del vacío. Nuestra conciencia fragmentaria es el reflejo de la posibilidad de una conciencia de unidad más allá de las fragmentaciones. Nosotros somos la prueba de que existen formas de inteligencia más desarrolladas, porque sabemos que toda la materialidad esconde información. La información escondida debajo de la materia es la verdadera energía subyacente que conforma nuestra realidad. Cuando revelamos, lo que hacemos es extraer información oculta ya existente. El mal se encuentra en nuestra imposibilidad relativa de revelar lo que se encuentra oculto. Esto es, cuando no podemos encontrar la luz dentro de la oscuridad, y lo que oculta la luz del Ein Sof en nuestro mundo de la fragmentación es la propia fragmentación. La destrucción absoluta de la fragmentación destruiría el concepto de diferenciación de esta realidad. La sabiduría es entonces el elemento de unificación de la fragmentación, pero sosteniendo la fragmentación como un sistema inteligente que nos permite comprender transitoriamente la realidad existencial. Por ese motivo, el mal es producto de comprender el sistema de la fragmentación desde la contradicción y no desde la unidad. El mundo de la fragmentación no se puede comprender por sí mismo, sino desde el mundo de la unidad de Aleph, un sistema de unidad forzada. El sistema de unidad forzada es la que impone el dogmatismo, donde una perspectiva de la verdad se consagre como verdad absoluta. La verdad absoluta se encuentra fuera del vacío y el mismo Ein Sof, las perspectivas de verdad que existen dentro del vacío, son las que sostienen la luz del Ein Sof dentro del espacio. De las fragmentaciones también puede producir el mal, porque la unificación debe unir a los fragmentos por conciliación, sin que dichos fragmentos pierdan su identidad dentro del mundo de la fragmentación. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.